Durante el periodo de Narváez, el segundo periodo moderado, que son solo 5 años, se produce esa crisis que habíamos visto en el final del gobierno de la Unión Liberal, crisis económica que va a hacer que el malestar frente a esa crisis económica y sobre todo también sobre la vida personal de los miembros de la corte y muy especialmente de Isabel II, que era acusada de tener unos comportamientos licenciosos para la época, en los que frecuentemente su vida personal hacía que fueran nombrados primeros ministros o ministros o jefes de la administración, gente cuyo único mérito parecía ser los amantes de la reina, pues hace que en 1868 se produzca un fuerte movimiento, no solamente un golpe de Estado, no es un pronunciamiento, es una revolución. La revolución de 1868 la encabeza el Partido Progresista, que ha cambiado de nombre a Partido Demócrata y que ya no busca solamente restaurar la Constitución del 12, sino una sociedad mucho más democrática, mucho más parecida a la que tenemos hoy en día. Como veis aquí, los partidos cambian de nombre cada 10, 20 años, cambian fijo. Es Partido Liberal, Moderados, Exaltados, Unión Liberal, Partido Progresista, Partido Demócrata, y al final casi siempre son los mismos o van buscando casi siempre la consecución de intereses más parecidos a los que tenían al principio. La reina es expulsada con el triunfo de la revolución del sexenio democrático, tras la batalla de Alcolea. El jefe del gobierno va a ser el general Prim, una figura muy interesante que intentó que España fuera un país más moderno, pero que al mismo tiempo respetara su tradición monárquica. Le da al país una constitución democrática, la primera constitución democrática de la historia de España, la misma o muy parecida a la que tenemos hoy en día, pero desgraciadamente fuerzas oscuras se cernieron sobre la figura del general Prim, y justo cuando el rey que ha elegido, dentro de una larga búsqueda que si hubiéramos estado en clase os hubiera contado, pues el rey que ha elegido, Amadeo I de Saboya, cuando llega y pone el pie en España, pues Prim es asesinado en el Callejón del Turco, en Madrid, y va a ser realmente el fin de la revolución del sexenio democrático. La monarquía de Amadeo de Saboya, entre 1873 hasta 1874, pues básicamente es muy pocos años, muy poco tiempo, perdón, 1871 a 1873, son apenas 3 años, o no llegan a 3 años, va a ser muy poco tiempo. Y nadie va a confiar en este rey. Los que estaban con Prim se decepcionan del sistema, se radicalizan. Los que no estaban con Prim no querían a este rey, con lo cual el rey pues va a ser prácticamente una marioneta de los acontecimientos, va a navegar en aguas muy difíciles y finalmente en 1873 sorprende al país porque abdica del trono, es decir, lo abandona. Karl Marx, el filósofo comunista, dijo que fue el primer rey de la historia que se puso en huelga, y es que la situación del país era tan caótica que Amadeo I de Saboya decide irse de España. ¿Cómo era la sociedad en ese momento? Pues estaba en plena tercera guerra carlista, nos hemos saltado la segunda, pero por abreviar, por ganar tiempo, con una insurrección en Cuba y con una contestación social, una crispación social parecida a la que tenemos hoy en día, enorme. Así que Amadeo de Saboya se va, y al Parlamento español no le queda otro remedio que proclamar la Primera República, pese a que el Partido Republicano en España es muy minoritario, apenas había 70 diputados republicanos. Intentan que sea una república federal, es decir, que solucione el tema de los nacionalismos, dando mucho poder a los estados, a las regiones, pero los sectores conservadores, si no habían admitido a Amadeo de Saboya, que no dejaba de ser un rey, aunque fuera un rey democrático, mucho menos iban a admitir a una república. Así que el ambiente es de guerra civil casi total. Hay una nueva guerra civil. España está metida en 3 guerras civiles: la tercera guerra carlista, como os hablaba, la insurrección de Cuba, que no dejaba de ser parte de España en ese momento, y la tercera guerra es una insurrección cantonalista. Los federalistas extremos deciden independizar varias partes del Estado español, entre ellos la más famosa, la ciudad de Cartagena, el cantón de Cartagena, que se proclamó independiente durante 9 meses y que tuvo flota de guerra y bandera y pidió su integración en los Estados Unidos de América. Es decir, la situación de España en el siglo XIX tras el reinado de Amadeo de Saboya es realmente terrible, totalmente caótica. Y ante todo esto, pues en 1874 aparece un general monárquico, el general Arsenio Martínez Campos, que encabeza un